Antes de sumergirnos en el amplio concepto de la corriente culturalista, primero debemos entender el término colectivo de este, la cultura. ¿Qué es la cultura? Según Edward Bernard Taylor, antropólogo, creador de la teoría del evolucionismo cultural, corriente englobada dentro de las influencias que tuvo la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin en 1859, la cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Como síntesis, podemos decir que el ser humano es un ser cultural porque aprende y transmite el conocimiento adquirido de generación en generación. Así pues, podemos definir a la corriente culturalista como la tendencia que puso énfasis en los factores sociales y culturales en la generación de conflictos. Sin embargo, el concepto es más intrincado en sentido de su relación con el psicoanálisis. A un nivel macro, la comprensión de una cultura hace alusión a los sistemas de comprensión compartidos, mientras que el psicoanálisis, a nivel micro, concierne a los sistemas de significado más idiosincrásicos, así como también la manera en que operan psíquicamente los sistemas de significado compartido de forma inconsciente, ideologías y normas familiares y sociales. Claro está que el génesis de significado basado en la cultura está siempre filtrada por la experiencia personal y la interpretación, a la par que la creación de significados idiosincrásicos está siempre alimentado por los diversos aspectos que componen el telón de fondo cultural multifacético. De esta manera, la cultura y la psique están siempre entrelazados, aun siendo conceptualmente distintos. Historia del culturalismo. El culturalismo es una corriente que surgió en 1950. Su origen se lo debe a la poca relevancia de la filosofía en el siglo XX, al auge de nuevas ciencias que conservan interés humanístico, las llamadas ciencias sociales, que postulará que el ser humano debe ser estudiado como producto del medio sociocultural en base a que cada sociedad tiene su cultura y conforma a sus individuos a su imagen. Sin embargo, los primeros destellos de esa corriente empezaron mucho antes a raíz de la Revolución Industrial, que se dio entre 1780 a 1840, debido al cambio que se venía a partir del reemplazo de la mano obrera por la maquinaria, por una escuela etnológica estadounidense y corriente del pensamiento, la cual se centra de modo particular en el estudio de las relaciones entre la cultura y la personalidad básica del individuo. Abarcó amplios campos del saber, como la filosofía, la antropología, la sociología, la historia, la psicología y por lo tanto el psicoanálisis y la política. Los principales representantes fueron los psicoanalistas Erich Fromm, Karen Horney y Harry Sullivan. Tratan de demostrar la influencia de las instituciones y costumbres sobre la personalidad. Puso énfasis en los factores sociales y culturales en la generación del conflicto. Sostuvo que los patrones de comportamiento asociados a los roles masculino y femenino no son inherentes o biológicos, pues se hallan moldeados por la cultura, la estructura y los valores de la sociedad en general que abarca al individuo. Demostraban cómo las condiciones culturales y la educación influyen de forma más decisiva que las circunstancias biológicas sobre la personalidad. Su metodología busca resolver la neurosis del hombre moderno. Las primeras investigaciones surgieron con la observación de determinadas características del ser humano. Los comportamientos, porque es lo más evidente, posteriormente estos comportamientos se clasificaron hasta formar un conjunto de características que se encontraban en la mayoría de las personas, como por ejemplo, comprobar el comportamiento generalizado de las tribus primitivas, el determinismo socioeconómico en la sociedad tradicional de la Edad Media. En fin, esa teoría también tuvo sus influencias en la psicología de Freud, la sociología de Marx y la antropología de Margaret Mead. Freud postuló que nuestro carácter está determinado por la biología, Marx determinados por sus sistemas socioeconómicos, Mead determinados por la cultura de la sociedad en que crecían. El culturalismo añadió a estos determinismos la idea de libertad y animaban a las personas a trascender esos determinismos. Características del culturalismo. Los culturalistas no ven la cultura como algo inmóvil, no cambia, sino como algo que está en continuo movimiento y se reconstruye día a día. También está ligada a la idea de Estado-nación, es decir, todas las personas pertenecientes a una misma nación compartirán una manera de ser, de entender la realidad y de actuar. También está ligada a la esencia de las personas, quienes pertenecen a una determinada cultura que llevan dentro, forman parte de ellos y los definen.
La cultura también es el marco de referencia desde el cual se interpreta la realidad. Es vista de manera dinámica, que está en constante transformación. También es íntegra a la cultura popular como un elemento activo de la realidad social. Existe también una socialización y esta se produce a través de los procesos de los medios masivos de comunicación. Se interesan más por el conflicto, lo investigan y tratan de anticiparse a este, ya sea a nivel de la interacción cara a cara o como a nivel de sentido. Pioneros de los estudios culturales. Los culturalistas son los psicoanalistas que destacan el papel de los factores culturales en la personalidad. Entre ellos hay que destacar a Harry S. Sullivan, Karen Horney, Erich Fromm, Wilhelm Reich y Alfred Adler, en donde Sullivan, Horney y Fromm rechazaron la teoría freudiana de las pulsiones y pusieron en primer plano dos conceptos que son la angustia y la agresividad. La primera como consecuencia del conflicto del yo con las exigencias culturales y la segunda como efecto de la frustración. Esta frustración produce un profundo resquemor y una agresividad que debe ser reprimida y por lo mismo está en el origen de la angustia. Para Harry S. Sullivan, el hombre persigue dos metas. La primera es la satisfacción de necesidades biológicas como el hambre y el sexo, y la segunda es la persecución de seguridad, que es la búsqueda de la aceptación de los demás. El hombre busca la aprobación de los demás y unas malas influencias sociales pueden hacer a este, en su afán de buscar la aprobación, una caricatura de sí mismo, una caricatura de lo que pudo haber sido y no fue. Desarrolló lo que llamó la teoría interpersonal de la psiquiatría. Definió la psiquiatría como el estudio de las relaciones interpersonales. Consideró que existen dos tipos de esquizofrenia, una orgánica y deteriorante y otra a la que consideró como una reacción patológica al ambiente. Describe por aquel entonces una angustia que él llamó básica, que es adquirida en las primeras etapas de la vida, en la infancia, y transmitida por los padres. Esta ponía en evidente riesgo la necesidad que tiene el niño de seguridad. Esta necesidad de seguridad no tiene un origen sexual para él, sino que está fundamentada en la socialización, alejándose del concepto libidinal propuesto por Freud. Más tarde, de allí surgirá que, como consecuencia, al tratar de evitar la angustia, reprimirá todos los impulsos que pueden entrar en conflicto con las normas culturales. Para Karen Horney, que fue la primera mujer psiquiatra que publicó ensayos sobre la salud mental femenina y en cuestionar los planteamientos biologicistas con respecto a las diferencias de género de sus predecesores, por lo que es considerada la fundadora de la psicología feminista. Esta propuso su teoría de tipos de personalidad neurótica. Describe 3 tipos de personalidad neurótica o tendencias neuróticas, que se dividen en función de los medios que utiliza la persona para buscar seguridad y se consolidan mediante los refuerzos que obtuviera de su entorno durante la infancia. La primera es complaciente o sumisa. La neurosis caracterial de tipo complaciente se caracteriza por la búsqueda de aprobación y el afecto de los demás. Aparece como consecuencia de sentimientos continuos de desamparo, negligencia y abandono en el desarrollo temprano. Así, las personas neuróticas sumisas frecuentemente creen que sus problemas podrían ser solucionados por una nueva pareja. La segunda es agresiva o expansiva. En este caso predomina la hostilidad en la relación con los padres. Según Horney, los neuróticos expansivos expresan su sentido de la identidad dominado y explotando a los otros. Suelen ser personas egoístas, distantes y ambiciosas que buscan ser reconocidas, admiradas y en ocasiones temidas por su entorno o por la sociedad en general. La tercera es aislada y resignada. Cuando ni la sumisión ni la agresividad permiten al niño captar la atención de sus padres, puede desarrollar una neurosis caracterial de tipo aislado. En estas personas aparecen necesidades de perfeccionismo, independencia y soledad exageradas, que llevan a una vida desapegada y poco profunda.
considera la angustia como un efecto directo de la frustración. Para ella, la angustia procura, en su intento de ser disuelta, un aumento de las necesidades afectivas y una búsqueda del amor exclusivo, sobre todo de la madre. Al no lograrlo totalmente, se produce agresividad, que lo lleva a experimentar fuertes sentimientos de culpa y temor a perder el amor primordial, la personalidad neurótica de nuestro tiempo. Ahora, para Erich Fromm, el hombre y la sociedad se recrean dialécticamente, y es esta interacción la que hace del hombre un ser fundamentalmente social. Erich Fromm aceptaba gran parte de los conceptos desarrollados por Sigmund Freud: el inconsciente, la represión, los mecanismos de defensa, la transparencia, el concepto de los sueños como expresión de lo inconsciente y, cómo no, la relevancia de la infancia como raíz de muchos trastornos psicológicos. Algo con lo que no podía sintonizar Fromm era con esa visión del ser humano como una entidad biológico-mecanicista, como un ser que responde de forma exclusiva a la voluntad del ello, a esa entidad que busca satisfacer los impulsos básicos de agresividad, supervivencia y reproducción. Nos habló del hombre biológico-social para ensalzar esa psicología del yo, donde las personas no nos limitamos únicamente a reaccionar o a defendernos de nuestros impulsos e instintos. Es necesario ampliar cercos y tomar conciencia de lo social y de cómo en ocasiones las figuras más significativas para un niño pueden generarle procesos adversos y traumáticos. Las teorías de Fromm no solo están influenciadas por Freud y Karen Hart. Hablar de Erich Fromm es también hablar de Marx, por lo que, a pesar de verse influenciado por Freud, la perspectiva biológico-mecanicista heredada carecía de sentido y utilidad. De ahí que los principios defendidos por Marx se ajustaran mucho más a las premisas que Fromm buscaba, ya que para Marx las personas estaban no solo determinadas por la sociedad, sino que lo estaban ante todo por sus sistemas económicos. Psicología individual de Alfred Adler. En 1911, Alfred Adler publicó un artículo en el que abiertamente criticó la teoría sexual propuesta por Sigmund Freud. Además, Adler nunca hizo referencias a las instancias psíquicas del complejo de Edipo, como lo hacía su colega Freud. Pero en cambio él propuso otros términos, como el defecto orgánico, que el sujeto podía compensar de forma psicológica y que una compensación incompleta pudiera conducir a una neurosis. También vale aclarar que el mismo Adler luego abandonaría esta idea como origen de la neurosis y le restaría importancia. Fue entonces cuando se comenzó a hacer referencia a la psicología individual de Alfred Adler, para diferenciar sus ideas de las de Freud, especialmente aquellas que referían a las instancias psíquicas. Cuando se habla de las instancias psíquicas, parece que el individuo se puede dividir en partes, pero para Adler esto era totalmente erróneo, ya que el sujeto es una unidad indivisible, es decir, imposible de dividir. Adler también piensa que la base del progreso de la sociedad es la educación, ya que esto nos ayuda a formar a las personas. Adler también llamó a su enfoque psicológico individual y nos explica que el impulso fundamental del ser humano es colaborar con la comunidad en su progreso. De ahí viene el complejo de inferioridad, ya que pensamos que somos pequeños en este mundo, y para compensar esto estaría el afán de superioridad, ya que esto aparece cuando nos damos cuenta de nuestras debilidades en contacto con el entorno. El yo ideal, que son los valores y características de las personas que admiramos. El yo creativo, que nos explica que los seres humanos somos creativos, buscamos alternativas y el progreso. El sentimiento de la comunidad, donde Adler reconocía que todas las personas aspiramos a un ideal utópico de perfección, a superar los obstáculos que se interpongan en nuestro camino y alcanzar los fines que nos hayamos propuesto. Pero al mismo tiempo defendía que los seres humanos somos entes sociales, que tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo social, como por ejemplo a una sociedad, a un grupo de nuestra familia y en última instancia a la humanidad en su conjunto. A esta necesidad de pertenencia, Adler la denomina sentimiento de comunidad. También viene la integración social, donde Adler nos explica que el niño tiene que dejar de ser egoísta para convertirse en un ser completamente social.
de Carl Gustav Jung y sus seguidores. También conocida como psicología de los complejos, el término aparece oficialmente en 1913 para designar una ampliación del psicoanálisis, razón por la cual se la tiene tanto por una escuela del psicoanálisis como por una de tendencia de psicología profunda. Según la expresión de Bleuler, para caracterizar a toda la psicología que parta de la hipótesis de la existencia de una psique inconsciente. Carl Gustav Jung se encuentra vinculado con la filosofía de Nietzsche, mientras que Freud la oculta. Habiendo sido uno de sus discípulos más cercanos, Jung termina rompiendo con Freud e inaugurando lo que llamaría psicología analítica, en oposición al psicoanálisis freudiano. E inclusive, Jung organiza un importante seminario para estudiar una de las obras más importantes de Nietzsche, Así habló Zaratustra. Por otro lado, se siente profundamente atraído por el concepto nietzscheano de sombra, al punto de convertirlo en uno de los pilares de su propia concepción. Nietzsche propone una topología del alma humana en la que se distinguen dos territorios, persona y sombra. La persona guarda relación con la imagen que nos creamos de nosotros mismos. La sombra se manifiesta de muy variadas formas, a través de deseos que nos vemos obligados a ocultar y a callar, a través del despliegue de algunos comportamientos aparentemente incoherentes que nos sobrecogen. Sus manifestaciones son múltiples, y aunque no solemos mirar la cara y no podríamos decir con claridad cómo es, nos sabemos cómplices de su encubrimiento. La noción de la sombra nos resulta por lo tanto reveladora. Para aquellos seres humanos que llegan a la cima de su madurez, Jung plantea que es posible distinguir tres importantes etapas en sus respectivos ciclos de vida. Ellos son el proceso de individualización, las crisis existenciales y 3, el proceso de encuentros con la sombra. Siguiendo a Freud, Jung considera que uno de los materiales más importantes para acceder a la sombra son los sueños, por cuanto revelan aspectos de nosotros mismos, ya que al dormir soltamos nuestra capacidad de control y dejamos de vigilar, filtrar y censurar las expresiones que provienen de nuestra sombra. La psicología analítica parte de la existencia de un inconsciente colectivo en la psique de cada individuo, de modo que la conciencia ligada al yo no solo debe vérselas con los contenidos propios del inconsciente personal y los complejos personalizados en los que Jung llama sombra, sino con todos los contenidos transpersonales que moran en nuestro interior, los arquetipos, los cuales son los contenidos del inconsciente colectivo. Jung también les llamó dominantes, ímagos, imágenes primordiales o mitológicas y otros nombres, pero el término arquetipo es el más conocido. El arquetipo carece de forma en sí mismo, pero actúa como un principio organizador sobre las cosas que vemos o hacemos. Funciona de la misma manera que los instintos en la teoría freudiana. Al principio, el bebé solo quiere algo de comer, sin saber lo que quiere, es decir, presenta un anhelo indefinido que, no obstante, puede ser satisfecho por algunas cosas y no por otras. Más tarde, con la experiencia, el bebé empieza a anhelar cosas más concretas cuando tiene hambre. Un biberón, una galleta, una langosta, un pedazo de pizza. El arquetipo es como un agujero negro en el espacio. Solo sabemos que está ahí por cómo atrae materia y luz hacia sí mismo. Carl Jung amplía el concepto del inconsciente personal e inconsciente colectivo. Finalmente, en la tercera transformación, propone el postulado del arquetipo en sí y de un inconsciente psicoide, aspectos que Jung desarrolla en sus obras tardías, el modelo psíquico que propone y se diferencia del modelo propuesto por Freud, en muchos aspectos, tales como 1. Carl Jung considera que el líbido no era primordialmente sexual, sino una energía psíquica más amplia con dimensiones espirituales. 2. No habla de un aparato psíquico, más bien habla del sí mismo y con eso se refería a todas las cualidades y potenciales de las personas, sean conscientes e inconscientes. En ese sentido, el sí mismo es la integración de la persona, pero también es un arquetipo en Psicología y Alquimia de 1944. Jung subraya la importancia de no confundir el sí mismo con el yo. Y 3. Habla de una relación de compensación del consciente con el inconsciente. Por ejemplo, una persona puede ser consciente, racional y lógica, pero albergar representaciones afectivas y vividas en el inconsciente, lo que traerá como consecuencia una personalidad fría y poco empática si esa persona no logra explorar los terrenos subterráneos del inconsciente. No podrá permitir el desarrollo del sí mismo y por ende la individualización. Debemos a Jung una mayor apertura de la interpretación, ya sea relacionado con síntomas, con sueños o con asociaciones libres. Mientras que Freud desarrolló una interpretación más o menos rígida, especialmente en lo sexual, Jung se permitió ir un poco más allá, dirigiendo su idea más bien hacia una interpretación más mitológica del libre albedrío, donde prácticamente cualquier cosa podría significar cualquier cosa, como lo podemos ver en el análisis existencial, el cual se ha beneficiado de las ideas junguianas.